¿Cómo te sientes hoy? ¿Feliz, triste, enojado? Esas emociones ya las conocemos, pero ¿has escuchado estresado, agotado, bajoneado, frustrado, abrumado, colapsado? En español tenemos muchas palabras para expresar diferentes emociones, no solo las clásicas. Hoy te voy a enseñar vocabulario emocional que utilizamos los nativos en nuestro día a día, para que puedas decir cómo estás de verdad. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como dije antes, te voy a enseñar a cómo hablar de tus emociones en español de una forma mucho más natural. Porque a veces decir feliz, triste, enojado está perfecto, pero la vida no solo te da eso. A veces estamos frustrados, estamos al límite, ilusionados, bajoneados o simplemente no sabemos cómo nos sentimos. Y si no conoces estas palabras y te sientes un poco limitado, hoy vamos a cambiar eso. Así que si estás listo, empecemos con este video. Vamos a iniciar con la palabra agotado. ¿La has escuchado? Esto significa sin energía, muy cansado, física y mentalmente. Se usa cuando el cansancio es total, no solo un poco cansado. Por ejemplo, en un contexto real podrías decir algo como: en el trabajo estuve de pie todo el día. Estoy agotado. Así que ojo aquí, no es una queja así simple y superficial. Es una palabra fuerte y se usa cuando ya no das más. Y esto nos lleva a otra palabra un poco similar. Es la palabra fundido. Así es, como una bombilla. Y como dije, es similar a cansado o agotado, pero con un tono más coloquial. Esto implica que estás tan cansado que no puedes ni pensar, como si tu sistema se hubiera apagado. Esta idea viene de la palabra fundirse, que se utiliza para los aparatos electrónicos, cuando dejan de funcionar, porque se quema o simplemente por exceso de uso. Algo similar pasa contigo. Por ejemplo, después del examen que duró horas, quedé fundido. Tu cerebro se apagó. Esta palabra se utiliza mucho en la calle, con amigos, mucho más cotidiano. Estoy muy segura que conoces la siguiente palabra, que es estresado. El estrés es esta tensión emocional causada por algo externo, trabajo, estudios, obligaciones, diferentes factores. Viene del inglés stress, que a su vez viene del latín strictus, que significa apretado. Pero es que es así, cuando estás estresado es como esa presión en todos lados. Por ejemplo, tengo mucho trabajo y no sé si lograré terminarlo. Estoy muy estresado. Esta palabra es muy común en adultos, pero también en algunos adolescentes. Es una opción más moderna que decir tenso. Y así pasamos a la siguiente, que es la palabra abrumado. Veamos si la conoces. Su significado es sentirse sobrepasado de tantas responsabilidades, de tantas cosas que tienes por hacer o quizás de tantas emociones. Esta viene de la palabra abrumar, que a su vez viene del latín abrumare, que significa literalmente hundir con un peso, como si la vida te cayera encima con todo el peso. Estoy abrumada con todo lo que tengo que hacer esta semana. También suele utilizarse en contextos un poco más emocionales, cuando el estrés es más emocional o mental que físico. Hasta ahora hemos visto algunas palabras relacionadas con emociones quizás poco comunes. Pero antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática y léxico del español, sobre la cultura hispanohablante y también datos curiosos como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo
y así seguir practicando tu español con nosotros. No lo olvides, cuando termines de ver este video, puedes pasar por los otros. Estás cordialmente invitado. Ahora sí, continuemos. Esta palabra, aunque no es tan feliz, es una de mis favoritas y es bajoneado. Esta es una tristeza no muy fuerte, pero que muchas veces no tiene un motivo, una razón. Estás sin ganas, desmotivado, en un modo bajón, para abajo. Y por supuesto viene de esta misma palabra, bajón, que es una forma coloquial de decir que tu energía bajó de golpe. Por ejemplo, no sé qué me pasa, estoy un poco bajoneado hoy. Una mezcla entre poca energía y una ligera tristeza. Esta palabra se utiliza mucho más en América Latina, sobre todo entre jóvenes. Es muy formal, pero a la vez es muy común y emocionalmente honesta. Y de bajoneado pasamos a frustrado. Esto es cuando algo no te sale como esperabas y te pones un poco bajoneado y triste. También quizás un poco molesto. Viene del latín frustrare, que significa engañar o decepcionar, cuando tus expectativas se rompen. Por ejemplo, estudié mucho para este examen y no aprobé. Estoy frustrada. Es una palabra muy clave para expresar esta mezcla de enojo, tristeza y decepción. Ahora hablemos de una palabra un poco más feliz quizás, y es la palabra ilusionado, que significa tener emoción o esperanza por lo que viene, por el futuro, o quizás por una situación por la que estás pasando en cierto momento. Es como emocionado, más positivo, más soñador. Viene de la palabra ilusión, que no siempre significa algo abstracto o algo falso. También significa alguna esperanza bonita, un buen sentimiento. Por ejemplo, estoy ilusionada con este nuevo proyecto. Es una palabra muy linda, muy emocional y muy utilizada para cosas buenas que aún no pasan, pero que esperas que pasen de todo corazón. Y así volvemos a otra palabra un poco más bajoneada, que es la palabra colapsado. Esta quizás es mucho más fuerte que todas las anteriores similares que hemos visto en el video. Aquí ya no das más. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones han llegado al límite. Puede ser por cansancio, estrés, emociones acumuladas, todo. Literalmente viene del verbo colapsar, que se utiliza, por ejemplo, cuando se derrumba un edificio. Decimos colapsé, me derrumbé por dentro, me caí. Por ejemplo, tengo 2 trabajos, estoy estudiando, más mi vida personal, colapsé o voy a colapsar. Esta palabra es un poco fuerte, pero es muy real. Como puedes ver, la utilizamos cuando ya no podemos fingir que estamos bien. Y así hemos llegado a nuestra última expresión. Me da mucha curiosidad saber si la has escuchado antes. Esta es a la deriva. La usamos cuando te sientes perdido, sin rumbo. No sabes qué hacer, cómo sentirte o qué camino tomar frente a una situación. Por ejemplo, no sé qué hacer con mi vida. Estoy a la deriva. ¿Y de dónde viene esto? Viene del lenguaje náutico. Un barco a la deriva es un barco que no tiene dirección. Va solo a donde el mar lo lleva. Así que es muy interesante cómo han trasladado esta expresión a la vida cotidiana. Y estas son las palabras sobre emociones poco comunes en español. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito. Pero como siempre, quiero saber qué piensas tú. Y aquí van las preguntas. ¿Cómo te sientes hoy de verdad? ¿Qué palabra nueva que aprendiste hoy sientes que te representa? Espero que no sean las más fuertes. ¿Hay alguna emoción que sientes y no sabes cómo decirla en español? Todas tus respuestas las puedes dejar en nuestra cajita de comentarios, que vamos a leerlas todas. Ya sabes, con mucho respeto en nuestra comunidad.
Ya sabes, con mucho respeto a nuestra comunidad hermosa de estudiantes de español. Ahora, cuando tengas alguna conversación en español con un amigo, no solo vas a responder estoy bien, estoy mal, ahora tienes mucho más vocabulario para aplicar. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario con muchos ejercicios para seguir practicando. Pero si no estás muy seguro de cuál es tu nivel de español, no te preocupes, tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también podrás encontrar artículos en español y clases online con nuestros profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.